En el siglo V a.C., la poderosa ciudad-estado de Cartago, dueña de un vasto imperio comercial en el Mediterráneo, decidió mirar más allá del horizonte conocido. Bajo órdenes del Senado cartaginés, se organizó una expedición sin precedentes para explorar lo que había más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y adentrarse en las aguas misteriosas del Océano Atlántico. El hombre elegido para liderar la misión fue Janón, recordado en la historia como el Navegante. La empresa no era una simple aventura, tenía objetivos claros y ambiciosos: establecer colonias cartaginesas a lo largo de la costa, abrir nuevas rutas para el comercio marítimo, tomar contacto con pueblos desconocidos y, si la suerte acompañaba, acceder a los legendarios recursos del África subsahariana: oro, marfil, pieles y especias. Según el propio periplo de Janón, un raro y valioso testimonio en primera persona que ha llegado a nosotros en una copia griega, la expedición partió con unas 60 naves de gran tamaño, cargadas de víveres, armas, animales domésticos y miles de colonos. Algunos historiadores creen que las cifras pudieron estar exageradas, pero aun con una flota más pequeña, el reto era colosal. Cada barco debía resistir semanas en mar abierto, enfrentarse a corrientes desconocidas y hallar puntos seguros para reabastecerse. La primera etapa los llevó a la costa de lo que hoy es Marruecos, donde levantaron varias colonias en bahías protegidas. Desde allí, la flota continuó bordeando el litoral, entrando en contacto con pueblos pastores que vivían junto a ríos caudalosos. Los cartagineses se sorprendieron al ver animales desconocidos para ellos, manadas de elefantes moviéndose lentamente entre la sabana y grupos de hipopótamos descansando en aguas poco profundas. Tras semanas de navegación, alcanzaron un lugar que Hanón llamó Kerne, posiblemente en la actual costa de Mauritania. Para él era el último puesto seguro, antes de adentrarse en un mundo inexplorado. Más al sur, el paisaje cambió. Durante la noche, veían incontables hogueras encendidas tierra adentro, señal de que la región estaba habitada. Y en un tramo de la costa, presenciaron un espectáculo aterrador: llamaradas rojas y columnas de humo elevándose hacia el cielo. No era guerra ni incendio forestal, sino, muy probablemente, una erupción del monte Camerún, el único volcán activo de África Occidental cuya lava aún hoy desciende a veces hasta el mar. Janón y su flota seguían avanzando, cada vez más lejos de todo lo que el mundo mediterráneo conocía. Tras dejar atrás las costas iluminadas por el volcán, la flota continuó su avance hacia el sur, adentrándose en mares y tierras que ningún cartaginés había navegado antes. Fue entonces cuando llegaron a un gran golfo, un lugar que Janón describió en su crónica como el Cuerno del Sur. Allí, en las orillas selváticas, encontraron unas criaturas que dejaron a todos sin palabras. Eran seres cubiertos de pelo, de complexión robusta y porte casi humano, de una fuerza descomunal. En la copia griega del relato se las denomina gorili. Los machos agresivos y veloces resultaron imposibles de atrapar. Atacaban con tal ímpetu que los marineros apenas podían defenderse. Las hembras, menos corpulentas pero igualmente peligrosas, fueron apresadas tras un forcejeo brutal. Sin embargo, no sobrevivieron al viaje de regreso a la costa. Sus cuerpos fueron despellejados y las pieles cuidadosamente conservadas como prueba. Cuando la expedición volvió a Cartago, aquellas pieles se depositaron en el templo de la diosa Tanit, donde permanecieron expuestas durante siglos. A ojos de los ciudadanos, eran testimonio tangible de que sus marinos habían llegado a los confines del mundo conocido y habían enfrentado a criaturas nunca vistas. Pero la gesta estaba cerca de su límite. Las provisiones escaseaban, el cansancio se acumulaba y los vientos comenzaban a jugar en contra. Janón dio la orden de poner rumbo al norte. El regreso fue lento y exigente. Las corrientes contrarias y las tormentas costeras amenazaban con dispersar la flota.
Sin embargo, la disciplina y la experiencia de los fenicios permitieron que, tras semanas de navegación, las naves alcanzaran de nuevo las colonias establecidas en la costa marroquí. A lo largo de los siglos, algunos han considerado el relato de Hanón como una exageración o incluso un mito. Sin embargo, su descripción de paisajes, ríos, volcanes y animales coincide con la geografía real de África Occidental. En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, nació el que muchos consideran el primer gran imperio de la historia. Su fundador fue Sargón de Akkad, un hombre que, según la tradición, comenzó su vida como copero real antes de convertirse en un conquistador sin igual, hacia el 2340 después de Cristo. C unificó las ciudades-estados sumerias bajo un solo gobierno y extendió su autoridad a lo largo de vastas regiones del creciente fértil, desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. La capital, Akkad, se erigió como un centro político, económico y cultural sin precedentes. Allí se administraba un territorio inmenso, mediante un sistema centralizado. Sargón colocó gobernadores leales en cada ciudad conquistada, estableció rutas seguras para el comercio y formó el primer ejército permanente conocido, capaz de sofocar rebeliones y proteger fronteras. La lengua acadia sustituyó a la sumeria en la administración oficial, y el culto a la diosa Ishtar se convirtió en un elemento unificador de su imperio. Bajo el reinado de su nieto, Naram-Sin, el imperio alcanzó su apogeo. Tras derrotar una coalición de rebeldes, se proclamó Dios viviente, un gesto audaz que rompía con la tradición mesopotámica de considerar al rey como representante de los dioses, no como un dios en sí. Su gobierno vio campañas militares victoriosas, un florecimiento del arte y la consolidación de un sistema político que serviría de modelo a reinos posteriores. Pero el esplendor de Akkad fue efímero, hacia el 2150 después de Cristo. El imperio se derrumbó. Las causas siguen siendo debatidas: invasiones de pueblos nómadas guti, crisis internas por disputas sucesorias, revueltas en las ciudades sometidas y, posiblemente, una prolongada sequía que arruinó cosechas y desató hambrunas. La ciudad de Akkad, centro neurálgico del imperio, desapareció de los mapas y, con el tiempo, del recuerdo físico. Aún así, su legado sobrevivió durante siglos. Babilonios y asirios miraban a los reyes acadios como ejemplos de poder y buena administración. Las inscripciones y leyendas sobre Sargón y Naram-Sin continuaron copiándose y recitándose en escuelas de escribas mucho después de que sus murallas se hubieran convertido en polvo. Akkad dejó de existir como lugar, pero se convirtió en un símbolo, el de la primera vez que la humanidad soñó y logró gobernar un mundo unido bajo una sola corona. Desde el siglo XIX, generaciones de arqueólogos han intentado resolver el enigma de la ubicación de Akkad. Las descripciones de las fuentes antiguas apuntan a la llanura central de Mesopotamia, una región fértil atravesada por los ríos Tigris y Éufrates, situada entre las actuales Bagdad y Samarra. Sin embargo, la información es vaga y a veces contradictoria, lo que ha dado pie a múltiples hipótesis. Dos zonas concentran la mayor parte de las investigaciones. Una, cerca de la confluencia del Tigris con el río Diyala, la otra, en las inmediaciones del río Adjaim. En el siglo XIX, en la provincia de Qadisiyah, se halló la base de una estatua con inscripciones acádicas, un hallazgo que muchos interpretaron como indicio de la antigua capital. No obstante, también es posible que esa pieza hubiera sido trasladada allí siglos después, como botín o reliquia reutilizada. El paso del tiempo ha sido el mayor enemigo de esta búsqueda. Durante milenios, los ríos cambiaron de curso, inundaron y cubrieron la llanura con capas de sedimento, enterrando cualquier rastro visible de la ciudad.
muchas de las zonas candidatas están hoy bajo campos de cultivo, aldeas y ciudades modernas, lo que dificulta las excavaciones. Otras se encuentran en áreas con inestabilidad política, donde la investigación arqueológica es peligrosa o directamente imposible. A pesar de estas dificultades, el interés por encontrar Akkad no ha disminuido. No se trata solo de resolver un rompecabezas geográfico. Descubrir la capital permitiría acceder a inscripciones, archivos y artefactos que revelarían con precisión cómo funcionaba el corazón administrativo, religioso y militar del primer gran imperio del mundo. Sería como abrir una ventana directa a una época en la que por primera vez se concibió la idea de gobernar todo lo que está bajo el cielo, desde un solo centro de poder. Hasta que ese día llegue, Akkad seguirá siendo una sombra en la historia, una ciudad cuya grandeza está confirmada por las leyendas y por los logros de sus reyes. A mediados del siglo I después de Cristo, en pleno esplendor del Imperio Romano, un destacamento militar emprendió una misión que lo llevaría más allá de todo territorio conocido por Roma, adentrándose en el corazón de África. La expedición estaba al mando de un oficial llamado Septimio Flaco y partió desde la próspera ciudad costera de Leptis Magna, en la actual Libia. El objetivo inicial era estrictamente militar: castigar a tribus nómadas que hostigaban las rutas comerciales y las caravanas que cruzaban el desierto del Sahara hacia las provincias romanas del norte. El imperio tenía una relación complicada con los garamantes, un pueblo bereber asentado en el Sahara central. Eran ingeniosos agricultores que habían desarrollado un avanzado sistema de canales subterráneos para llevar agua a sus oasis, pero también jinetes veloces y saqueadores ocasionales. La campaña contra ellos fue breve, y una vez aseguradas las rutas, Flaco tomó una decisión audaz: seguir las huellas de las caravanas hacia el sur, atravesando territorios que ningún romano había explorado. La marcha fue dura. El contingente cruzó zonas de dunas interminables y se internó en las montañas Tibesti, un territorio de origen volcánico con gargantas profundas y cráteres apagados, en lo que hoy es Chad. Las condiciones extremas, la escasez de agua y el calor abrasador pusieron a prueba la resistencia de hombres y animales. Sin embargo, tras meses de avance, el paisaje cambió. Frente a ellos se abrió una inmensa masa de agua dulce, descrita por los cronistas como el lago de los hipopótamos y rinocerontes. Era el actual lago Chad, que en aquella época cubría una extensión mucho mayor que la actual, alimentado por ríos y lluvias más abundantes. Para los legionarios, acostumbrados a las tierras áridas del Mediterráneo, aquello debió de ser un espectáculo casi irreal: hipopótamos sumergiéndose en las aguas, rinocerontes pastando en las orillas, elefantes desplazándose en manadas y aves acuáticas en cantidades imposibles de contar. No se conservan testimonios detallados sobre el contacto con las poblaciones locales, pero es probable que hubiera intercambios de alimentos, objetos y noticias. Para los romanos, aquello era un mundo desconocido y exuberante. Para los pueblos del lago, la llegada de extranjeros armados debió de ser un acontecimiento tan asombroso como inquietante. Tras abastecerse en las orillas del lago, Flaco dio la orden de emprender el regreso. La ruta hacia el norte fue tan dura como el avance inicial. La expedición volvió a internarse en el desierto, donde el sol implacable y el calor sofocante se combinaban con ráfagas de viento, cargadas de arena, que cegaban a hombres y animales. El agua era racionada con estricta disciplina, y cada pozo encontrado en el camino se convertía en un punto vital de descanso. Muchos hombres cayeron enfermos, y algunos animales de carga no sobrevivieron a la travesía. Cuando por fin alcanzaron de nuevo territorio seguro, Flaco y sus hombres habían recorrido una distancia sin precedentes para una fuerza romana,
llegando más al sur que cualquier otra expedición documentada. Sin embargo, al regresar a Roma, la hazaña no fue recibida con desfiles ni honores grandilocuentes. La campaña había sido oficialmente una operación punitiva, no una empresa de exploración, y en la capital imperial el interés se centraba más en las guerras contra germanos y partos que en un lago lejano en tierras desconocidas. Aún así, los informes de Flaco y de los cronistas que lo acompañaron dejaron huella. Por primera vez, los mapas y descripciones geográficas romanas incluyeron referencias a un enorme lago interior rodeado de ríos, bosques y animales exóticos. Con el tiempo, esta información se incorporó a obras de geógrafos como Plinio el Viejo, ampliando el conocimiento del mundo más allá de las fronteras imperiales. Hoy, hallazgos como monedas romanas descubiertas en la región de Chad y la sorprendente coincidencia entre las descripciones antiguas y la geografía real refuerzan la hipótesis de que Flaco alcanzó efectivamente el lago Chad. Su marcha, mitad campaña militar y mitad exploración, sigue siendo una de las gestas más notables de la Roma africana. En la antigua China, el poder de un emperador no dependía únicamente de su fuerza militar o de la sangre real que corría por sus venas. Su autoridad se sostenía sobre un principio sagrado, el mandato del cielo. Esta doctrina, formulada en el siglo XI después de Cristo, por la dinastía Zhou para legitimar su ascenso al trono tras derrocar a los Shang, establecía que solo podía haber un gobernante legítimo en todo el mundo civilizado, designado por el cielo, entendido como una fuerza moral y cósmica que regía el orden del universo. El mandato no era hereditario de forma automática ni estaba garantizado de por vida. Un emperador lo conservaba mientras gobernara con justicia, velara por la prosperidad del pueblo y mantuviera la armonía entre el cielo y la tierra. Pero si se volvía cruel, corrupto o incapaz de resolver crisis, el cielo retiraba su favor. Según las creencias de la época, esta pérdida se hacía evidente a través de señales inconfundibles: inundaciones, sequías, hambrunas, terremotos, epidemias o rebeliones generalizadas. En esas circunstancias, el gobernante dejaba de ser legítimo y su derrocamiento no se consideraba un acto de traición, sino un deber moral para restaurar el equilibrio. Así, la rebelión podía presentarse como una causa justa, amparada por la voluntad divina. Este principio no solo servía para justificar el cambio de dinastías, sino que también recordaba a cada emperador que su trono no era un derecho absoluto, sino una responsabilidad vigilada por el cielo y el pueblo. Este principio no solo justificó el ascenso de los Zhou tras derrotar a los Shan, acusados de corrupción, abusos y excesos rituales, sino que se convirtió en la lente a través de la cual los chinos interpretaron su propia historia. Desde entonces, cada cambio de dinastía se veía como parte de un ciclo inevitable. Una nueva casa imperial nacía con fuerza, promovía reformas, fortalecía el Estado y aseguraba la prosperidad. Con el tiempo, el poder se corrompía, los impuestos aumentaban, el pueblo sufría y el cielo enviaba señales de su descontento. Finalmente, una rebelión victoriosa o una invasión extranjera ponía fin al ciclo, y el mandato pasaba a manos de los vencedores. Ejemplos de este patrón abundan en los anales chinos. La dinastía Qin, que unificó el territorio pero cayó apenas 15 años después por su dureza extrema. Los Han, cuyo largo esplendor terminó en luchas internas y hambrunas. La breve dinastía Sui, reemplazada por los Tang tras levantamientos masivos, o la expulsión de los mongoles Yuan por los Ming, que se presentaron como restauradores del orden legítimo. A diferencia del derecho divino europeo, que consideraba sagrada e intocable la figura del monarca, el mandato del cielo imponía una condición: el poder debía ganarse y mantenerse mediante el buen gobierno. En teoría, un hombre nacido campesino
podía llegar a emperador si demostraba virtud y capacidad, mientras que un heredero incompetente o cruel podía perder el trono, aunque perteneciera a la más ilustre de las dinastías. Durante más de 2 milenios, esta idea no solo moldeó la política, sino también la moral y la mentalidad colectiva de China. Incluso dinastías extranjeras como la Manchu Qing adoptaron el concepto para legitimar su dominio, presentándose como elegidas por el cielo para gobernar. No fue hasta el siglo XX, con la caída de la monarquía imperial y el nacimiento de la república, que el mandato dejó de tener peso político real. En la memoria de Egipto, el nombre de Menes, que la mayoría de los historiadores identifica con el rey Narmer, ocupa un lugar casi mítico. Hacia el 3100 después de Cristo, este gobernante logró una hazaña que transformó para siempre la historia del Valle del Nilo. Unificó el Alto y el Bajo Egipto, dos reinos que hasta entonces habían coexistido como rivales. Con esa unión nació la primera dinastía, se estableció una autoridad central fuerte y se sentaron las bases del Estado faraónico que perduraría más de 3000 años. La célebre paleta de Narmer, una pieza ceremonial tallada en piedra, lo muestra portando la corona blanca del Alto Egipto en una cara y la corona blanca del Bajo Egipto en la otra roja del Bajo Egipto en la otra, simbolizando la fusión de las dos tierras bajo un solo gobernante. Este acto no solo fue una conquista militar, sino también un gesto político y religioso. A partir de entonces, el faraón sería visto como garante del orden divino, Maat sobre todo el país. Curiosamente, aunque hoy lo llamemos faraón, ese título no existía en su tiempo. En los primeros siglos del antiguo Egipto, el monarca se presentaba con títulos como Rey del Alto y Bajo Egipto o Señor de las dos tierras, reflejando su papel como soberano de ambas regiones. El término faraón procede del egipcio per-a, que significa la gran casa, y que originalmente se refería al palacio real, no a la persona del rey. No fue hasta más de 1000 años después, probablemente durante el reinado de Tutmosis III en el siglo XV a.C., cuando la expresión empezó a usarse para referirse directamente al soberano, en parte como una forma reverente de evitar pronunciar su nombre en contextos formales. Con el tiempo, faraón se convirtió en sinónimo de monarca egipcio y acabó asociado incluso a gobernantes muy anteriores a su uso real. Este cambio en el lenguaje no fue un simple detalle protocolario, sino el reflejo de una transformación profunda en la concepción del poder real. Con el paso de los siglos, el monarca dejó de ser visto únicamente como un soberano humano con autoridad política para convertirse en una figura sagrada, la encarnación viviente de un dios en la tierra. Su persona era intocable, su voluntad incuestionable y su figura, parte esencial del orden cósmico que mantenía el equilibrio del mundo. En ese contexto, mencionar su nombre de forma directa empezó a considerarse inapropiado, casi un sacrilegio. Faraón se convirtió entonces en una fórmula reverente, un título cargado de simbolismo que permitía referirse al soberano sin invocar su identidad personal. Era un equivalente a decir la corona o el trono, en lugar de nombrar al monarca de forma directa. Durante la dinastía XXI, este uso se formalizó aún más. El título comenzó a combinarse con el nombre propio del gobernante, como en Faraón Siamón, fusionando así el respeto institucional con la identidad individual del rey. A partir de entonces, la palabra se consolidó como un emblema de autoridad absoluta y divina. Hoy, el término faraón se aplica de manera retroactiva a todos los reyes del antiguo Egipto, incluso a los que vivieron muchos siglos antes de que la palabra se utilizara. En realidad, Menes o Narmer nunca habría escuchado ese título aplicado a sí mismo. Sin embargo,
su reinado inauguró una tradición que, con o sin el nombre, definió la política, la religión y la identidad cultural de Egipto durante más de 3 milenios. En el Egipto del siglo XXVII a.C., un hombre que no pertenecía a la realeza alcanzó un prestigio tan extraordinario que siglos después de su muerte sería venerado como un dios. Su nombre era Imhotep, el que viene en paz. Sirvió como visir del faraón Dişer, pero su talento y versatilidad lo llevaron a desempeñar muchos otros cargos. Sumo sacerdote de Heliópolis, arquitecto, ingeniero, médico y consejero de Estado. Su obra más célebre fue la concepción y supervisión de la pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran construcción monumental en piedra de la historia. Este complejo funerario no solo transformó la arquitectura egipcia, sino que marcó el inicio de una tradición que culminaría siglos después en las pirámides de Giza. Imhotep introdujo innovaciones técnicas y simbólicas que convirtieron a la tumba del faraón en un monumento perdurable, capaz de desafiar al tiempo. Imhotep vivió una vida larga, probablemente sirviendo a más de un faraón. A su muerte, su figura no cayó en el olvido. Al contrario, su fama creció con el paso de los siglos. En el Reino Nuevo fue honrado como patrono de los escribas y sabios, y en épocas posteriores llegó a ser deificado como dios de la medicina y la curación. Los griegos, impresionados por su leyenda, lo identificaron con Asclepio, su propia divinidad sanadora. Sin embargo, y a pesar de su notoriedad, el lugar exacto donde Imhotep fue enterrado sigue siendo un misterio. Los textos antiguos sugieren que su tumba se encontraba en la necrópolis de Menfis, posiblemente en Saqqara, pero ninguna excavación ha dado con pruebas concluyentes. Este enigma arqueológico, unido a su legado intelectual y espiritual, ha mantenido viva su figura durante más de 4 milenios. Los textos antiguos apuntan a que Imhotep fue enterrado en la necrópolis de Menfis, probablemente en Saqqara, muy cerca de las obras que lo hicieron célebre. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de excavaciones en la zona, ninguna tumba ha podido vincularse de forma concluyente con él. En la década de 1960, el arqueólogo británico Walter Emery creyó estar a punto de resolver el misterio. Guiado por ciertas pistas, una gran concentración de ofrendas votivas, figurillas y momias de Ibis, el ave sagrada del dios Tot, patrón de la sabiduría, emprendió excavaciones en un vasto complejo subterráneo, conocido como el cementerio de animales sagrados. Allí encontró miles de momias cuidadosamente depositadas en galerías y cámaras rituales, evidencia de un importante centro de culto. Sin embargo, la tumba de Imhotep seguía sin aparecer. Las teorías sobre su paradero son diversas. Algunos especialistas piensan que su sepultura podría estar bajo sectores de Saqqara, aún sin excavar, quizá cerca de la pirámide escalonada de Dişer. Otros sugieren que pudo ser destruida en la antigüedad, ya sea por saqueadores o por obras posteriores. Incluso existe la posibilidad de que ya haya sido encontrada, pero que la erosión y el paso de los siglos hayan borrado cualquier inscripción o decoración que permitiera identificarla. En tiempos recientes, la tecnología moderna ha abierto nuevas posibilidades. Estudios con radar de penetración terrestre han detectado estructuras enterradas que podrían albergar restos de importancia, pero todavía no han sido exploradas a fondo. Por ahora, el lugar de descanso final de Imhotep permanece oculto bajo la arena y la piedra. En 1898, durante excavaciones en la necrópolis de Saqqara, un equipo de arqueólogos descubrió un objeto que no encajaba del todo con el resto del ajuar funerario. Se trataba de una pequeña figura de madera de sicomoro, datada hacia el 200 a.C., con forma de ave y una envergadura de apenas 20 centímetros.
A simple vista parecía una representación más de las muchas que se colocaban en las tumbas egipcias, pero un examen detallado reveló algo inusual. Las alas eran rectas y horizontales, carecía de patas, y la cola, en lugar de estrecha y puntiaguda como la de un pájaro real, era ancha y plana, con una forma que recordaba más a un timón o estabilizador de avión que a una cola natural. Desde su hallazgo, el llamado pájaro de Saqqara ha desconcertado tanto a historiadores como a aficionados a la arqueología. La interpretación más aceptada lo considera un amuleto o un objeto ritual, ya que en la simbología egipcia, las aves, y en especial los halcones, estaban estrechamente vinculados a divinidades como Horus, dios del cielo y la realeza, y Ra, el dios solar. En ese sentido, podría haber sido depositado como ofrenda para proteger al difunto o para guiar su espíritu en su viaje al más allá. Otras teorías más prácticas lo ven como un simple juguete infantil, tallado con habilidad para imitar el vuelo de un ave cuando se lanzaba al aire, o incluso como la veleta decorativa de una embarcación sagrada utilizada en procesiones religiosas. Sin embargo, su diseño aerodinámico poco común ha dado pie a hipótesis más atrevidas que lo relacionan con un conocimiento experimental de vuelo o planeo en el antiguo Egipto. En la década de 1960, el Dr. Khalil Messiha, médico y entusiasta de la aeronáutica, propuso una hipótesis que rompía con las interpretaciones tradicionales. El pájaro de Saqqara no sería un amuleto ni un juguete, sino un modelo de planeador. Según Messiha, su diseño sugería que los antiguos egipcios conocían, al menos de forma empírica, principios básicos de aerodinámica. Para demostrarlo, construyó una réplica a escala real, pero le añadió un estabilizador horizontal en la parte trasera, similar al de los aviones modernos. Con esa modificación, aseguró que el artefacto podía planear de manera estable. Sin embargo, las pruebas posteriores realizadas por otros investigadores no lograron reproducir esos resultados con el diseño original. El objeto, tal como fue encontrado, carece de elementos indispensables para un vuelo controlado, y su peso y centro de gravedad lo harían poco eficiente como planeador. La comunidad científica, en general, se mantiene escéptica y prefiere interpretaciones más convencionales. Pese a ello, las teorías más imaginativas han ido más allá. Algunos han vinculado la pieza con la idea de antiguos astronautas, o con supuestas tecnologías perdidas de civilizaciones avanzadas, aunque no existe ninguna evidencia arqueológica seria que respalde tales afirmaciones. En ausencia de inscripciones o de un contexto funerario que explique su función, el pájaro sigue desafiando una interpretación definitiva. Hoy, el pájaro de Saqqara se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo, protegido en una vitrina, donde su silueta inusual continúa atrayendo miradas y despertando preguntas. Puede que haya sido un simple objeto simbólico, un juguete de lujo, una veleta o incluso un diseño inspirado en la observación minuciosa del vuelo de las aves sobre el Nilo. Sea cual sea la verdad, su función original permanece suspendida en un territorio incierto. Hacia el año 600 a.C., el faraón Necao II de Egipto, empeñado en fortalecer la influencia marítima de su reino y abrir nuevas rutas comerciales, ordenó una empresa sin precedentes: enviar una flota para circunnavegar todo el continente africano. Para una misión de tal magnitud, recurrió a los fenicios, marinos experimentados y comerciantes expertos que dominaban la navegación a vela y a remo en todo el Mediterráneo. La expedición partió desde el Mar Rojo, con instrucciones claras: avanzar siempre hacia el sur, seguir la costa occidental africana al doblar su extremo, y finalmente regresar al Mediterráneo para entrar de nuevo en Egipto. El objetivo era doble: explorar y cartografiar territorios desconocidos,
y evaluar las posibilidades de establecer rutas marítimas permanentes que conectaran el Nilo con los recursos de las lejanas tierras africanas. El relato más antiguo de esta empresa lo dejó Heródoto, escribiendo unos 150 años después. Según su crónica, el viaje duró 3 años completos. Cada vez que se aproximaba el otoño, la flota atracaba en algún punto de la costa, desembarcaba y sembraba grano en terrenos fértiles cercanos. Pasaban allí el tiempo necesario hasta cosechar lo suficiente para reabastecerse antes de reemprender la navegación. Tras avanzar durante meses por costas cada vez más desconocidas, los marinos doblaron un punto extremo en el sur del continente. Allí observaron algo que sorprendió incluso a Heródoto. El sol aparecía en el lado norte del cielo. En su época, aquello parecía imposible, pero hoy sabemos que esa observación solo puede producirse si se ha cruzado el ecuador terrestre, confirmando que navegaron por el hemisferio sur. Finalmente, la flota tomó rumbo norte, bordeó la costa occidental de África, atravesó las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, y regresó a Egipto, cerrando una de las expediciones más largas y ambiciosas de la antigüedad. El detalle más llamativo que transmitió Heródoto fue que, en cierto punto de la travesía, los marineros afirmaron haber visto el sol al norte de su posición. El propio historiador griego lo consideró imposible, pero la ciencia moderna confirma que este fenómeno solo puede observarse al cruzar el ecuador y navegar por el hemisferio sur. Este dato, aparentemente menor, es uno de los indicios más sólidos de que la expedición pudo haber llegado hasta las aguas próximas al extremo meridional de África. No existen pruebas arqueológicas directas que confirmen la circunnavegación, pero sí evidencias de que era técnicamente posible. Las embarcaciones fenicias, construidas con cascos robustos y equipadas con vela y remo, eran capaces de resistir largas travesías oceánicas y de aprovechar tanto las corrientes como los vientos estacionales para cubrir distancias enormes. Los conocimientos náuticos de los fenicios, combinados con su experiencia en navegación de cabotaje y mar abierto, les daban las herramientas necesarias para emprender semejante empresa. En 2008, un experimento moderno demostró esta viabilidad. Una réplica fiel de un barco fenicio completó la vuelta a África en 2 años, siguiendo rutas y técnicas similares a las que podrían haber usado hace más de 2600 años. Este logro moderno no prueba la expedición de Necao II, pero sí refuerza la idea de que no era una fantasía imposible. Si el viaje tuvo lugar tal y como se relata, habría sido un adelanto de casi 2 milenios respecto a las exploraciones portuguesas del siglo XV, situando a Egipto y a los fenicios como pioneros en una de las mayores hazañas náuticas de la historia. Nefertiti, cuyo nombre significa «La Bella ha llegado», es una de las figuras más fascinantes del antiguo Egipto. Fue la gran esposa real del faraón Akenatón durante la 18ª dinastía, en el siglo XIV a.C., y compartió con él el poder en uno de los periodos más singulares de la historia egipcia, la instauración del culto exclusivo a Atón, el disco solar en detrimento de los dioses tradicionales. Este cambio religioso, radical y polémico, transformó no solo la vida espiritual del país, sino también su arte y su política. En los relieves y estelas de la época, Nefertiti aparece en un papel que va mucho más allá de lo ceremonial. Se la muestra participando activamente en rituales, recibiendo honores al mismo nivel que el faraón, presidiendo audiencias oficiales e incluso en escenas simbólicas de combate, algo excepcional para una reina. Su imagen, reconocible por la icónica corona azul alargada, se convirtió en uno de los símbolos visuales del reinado de Akenatón. Sin embargo, hacia el año 1330 después de Cristo, Nefertiti desaparece de los registros históricos.
Su ausencia ha alimentado teorías diversas. Algunos especialistas sostienen que murió antes que Akenatón y fue enterrada en secreto. Otros creen que adoptó un nuevo nombre, quizá Smenkhkara, y reinó como faraón durante un breve periodo tras la muerte de su esposo. Lo cierto es que no existe un consenso definitivo, y la ubicación de su tumba sigue siendo uno de los grandes enigmas de la egiptología. La hipótesis más mediática surgió en 2015, cuando el egiptólogo británico Nicholas Reeves propuso que la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter, ocultaba cámaras secretas. Según Reeves, una de ellas podría ser la sepultura original de Nefertiti, sellada y reutilizada tras su muerte. Escaneos por radar realizados en el Valle de los Reyes dieron resultados ambiguos. Algunos mostraban indicios de espacios ocultos, mientras que otros no detectaron nada concluyente. Hasta el momento, no se han abierto pasadizos ni encontrado restos que confirmen la teoría, y el misterio sigue intacto. Nefertiti, con su belleza legendaria, su poder político y el aura de su desaparición, continúa siendo un símbolo de intriga histórica, atrapada entre el esplendor de Amarna y el silencio de una tumba que, si existe, aún permanece oculta. Otra línea de investigación sugiere que Nefertiti fue enterrada originalmente en la necrópolis real de Amarna, la ciudad que ella y Akenatón fundaron como capital del nuevo culto a Atón. Cuando la ciudad fue abandonada tras la restauración de los antiguos dioses, sus restos habrían sido trasladados en secreto a Tebas para protegerlos de posibles profanaciones. Esta hipótesis explicaría la ausencia de una tumba identificada en Amarna y la dificultad para rastrear su paradero definitivo. En años recientes, el arqueólogo Zahi Hawass ha planteado otra posibilidad, que Nefertiti podría ser una de las momias sin identificar halladas en la tumba K-21, en el Valle de los Reyes. Allí yacen dos mujeres de la época amarniana, cuyos cuerpos, aunque deteriorados, conservan suficiente material genético para ser sometidos a análisis de ADN. Estos estudios, que buscan vínculos familiares con otras momias reales, podrían confirmar o descartar esta teoría. Sin embargo, los resultados definitivos aún no se han dado a conocer, alimentando la expectación. Hasta que nuevas pruebas salgan a la luz, la mujer cuyo rostro ha quedado inmortalizado en uno de los bustos más famosos del mundo, seguirá envuelta en un halo de misterio. Su tumba, ya sea que repose intacta en algún rincón no explorado del Valle de los Reyes, haya sido destruida en la antigüedad o esté confundida entre sepulturas anónimas, continúa siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología egipcia. Entre los hallazgos más enigmáticos del antiguo Imperio Romano, destaca un objeto de bronce hueco con 12 caras pentagonales perfectamente planas. En el centro de cada cara se abre un pequeño orificio circular, y de cada vértice sobresale una protuberancia esférica cuidadosamente fundida. La precisión de su elaboración indica que fue obra de un artesano experimentado y que su fabricación requirió moldes complejos y un acabado minucioso. Ningún ejemplar es idéntico a otro. Varían en tamaño, peso y diámetro de los orificios, lo que sugiere que no se fabricaban en serie, sino de forma individual. Tampoco llevan inscripciones, relieves o marcas que indiquen su función. Desde el siglo XVIII se han recuperado más de un centenar de estos objetos, conocidos como dodecaedros romanos, pero todos provienen de las provincias del noroeste del imperio, principalmente Galia, Britania y Germania, sin que se haya hallado ninguno en Italia, Hispania o el Mediterráneo oriental. Los contextos de hallazgo también son variados. Algunos aparecieron en fortificaciones militares, otros en villas rurales, y no faltan casos en los que se encontraron junto a tesoros de monedas, lo que indica que eran posesiones valiosas para sus dueños. El hecho de que su distribución geográfica sea tan específica
y que no existan referencias escritas en la literatura romana ha convertido a estos objetos en uno de los misterios más persistentes de la arqueología clásica. La función de los dodecaedros romanos sigue siendo un enigma sin resolver. Las hipótesis son numerosas y a menudo contradictorias. Algunos investigadores han propuesto que se trataba de instrumentos de medición, quizá para calcular distancias, estimar el tamaño de objetos a cierta altura o incluso planificar construcciones, aunque el hecho de que carezcan de marcas de calibración reduce la solidez de esta teoría. Otros han sugerido que pudieron servir como candelabros, pero la base abierta permitiría que la cera derretida se derramara, lo que hace poco práctico su uso. Una de las hipótesis más populares, especialmente en círculos de recreación histórica, sostiene que eran herramientas para tejer guantes mediante técnicas hoy olvidadas, algo que tendría sentido en las frías provincias del norte del imperio. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna representación, texto o prueba directa que confirme este uso. También se han planteado interpretaciones más simbólicas, dados rituales, amuletos de origen celta o simples piezas decorativas. La concentración geográfica de estos objetos en regiones con fuerte herencia celta ha llevado a pensar que podrían tener un significado religioso local, adoptado y adaptado durante el dominio romano. Otra posibilidad es que fueran objetos de prestigio, fabricados para demostrar destreza metalúrgica y usados como símbolo de estatus por las élites provinciales. Su rareza, sumada al esmero en su elaboración, encajaría con un uso ceremonial o de ostentación. Hasta que aparezca una referencia escrita o un hallazgo arqueológico que los vincule de forma inequívoca con una herramienta o un ritual específico, los dodecaedros romanos seguirán siendo uno de los grandes misterios de la antigüedad. En el siglo III a.C., bajo el reinado de Ptolomeo II, se erigió en Alejandría una institución sin precedentes, concebida para reunir todo el saber del mundo conocido, la Gran Biblioteca. Integrada dentro del Mouseion, un complejo dedicado a las artes, la filosofía y las ciencias, se convirtió en el corazón intelectual del Mediterráneo. Sus depósitos, compuestos por cientos de miles de rollos de papiro, almacenaban obras procedentes de Grecia, Egipto, Mesopotamia, India e incluso de regiones tan lejanas como China. La política era clara y ambiciosa. Todo barco que atracara en el puerto de Alejandría debía entregar cualquier manuscrito que llevara a bordo. Los escribas lo copiaban cuidadosamente y el original quedaba custodiado en la biblioteca, mientras la copia se devolvía a su propietario. Así, cada llegada de mercancías y viajeros significaba también la llegada de ideas, mitos, descubrimientos y técnicas. En sus salas trabajaban algunos de los eruditos más brillantes de la antigüedad. No se limitaban a preservar el conocimiento existente, lo ampliaban. Traducciones de textos extranjeros, compilaciones enciclopédicas y tratados originales enriquecían constantemente los fondos. Fue allí donde Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para su época, y donde Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, adelantándose casi 2 milenios al heliocentrismo de Copérnico. También se hicieron avances en medicina, cartografía y mecánica, sentando bases que influirían en civilizaciones futuras. La Gran Biblioteca no era solo un archivo monumental, sino un motor de innovación y un símbolo de la ambición intelectual del Egipto helenístico. Era el lugar donde un sabio podía acceder a la suma del conocimiento humano y, desde ahí, proyectar nuevas teorías para explicar el mundo. El final de la Biblioteca de Alejandría es uno de los misterios más debatidos de la historia. Las fuentes antiguas ofrecen relatos fragmentarios y, en ocasiones, contradictorios.
Algunos cronistas culpan al gran incendio provocado durante la campaña de Julio César en el 48 a.C. C. Cuando las llamas que consumieron los barcos en el puerto pudieron haberse extendido a los depósitos de papiros. Otros señalan la destrucción parcial sufrida bajo el emperador Aureliano en el siglo III, durante las guerras para recuperar la ciudad de manos de la reina Zenobia de Palmira. También existe la teoría de que la biblioteca no cayó en un único cataclismo, sino que se extinguió lentamente. A lo largo de siglos, habría sido víctima de múltiples episodios de saqueo, negligencia y abandono, hasta llegar a su desaparición definitiva durante las purgas religiosas de la Antigüedad tardía, cuando el fervor por imponer la ortodoxia llevó a la destrucción de templos, santuarios y cualquier obra considerada herética o pagana. Sea cual fuere la causa, las consecuencias fueron irreparables. En sus estanterías probablemente reposaban obras únicas de astronomía babilónica, tratados médicos indios, textos filosóficos griegos desconocidos, mapas detallados de exploraciones y relatos históricos perdidos para siempre. La magnitud de la pérdida es incalculable. Cada rollo destruido representaba años de trabajo, observación y memoria cultural que la humanidad jamás podrá recuperar. La Biblioteca de Alejandría, que nació como un faro de conocimiento universal, se convirtió en símbolo de la fragilidad del saber cuando se concentra en un único lugar. En 1898, en una granja cercana a la localidad de Kensington, Minnesota, el colono sueco Olof Åman descubrió una gran losa de granito parcialmente enterrada entre las raíces de un álamo. Al extraerla y limpiarla, quedó al descubierto una inscripción en runas nórdicas perfectamente talladas. Según su traducción, el texto narraba un episodio dramático ocurrido en el año 1362, más de un siglo antes del viaje de Cristóbal Colón. La inscripción afirmaba que una expedición formada por 8 suecos y 22 noruegos había llegado desde Vinland, nombre que las sagas nórdicas asocian a tierras exploradas en América, probablemente desde Groenlandia, para internarse en el continente. El relato describe que parte del grupo permaneció acampado, mientras otros se alejaron para pescar. Al regresar, encontraron a 10 de sus compañeros muertos, posiblemente tras un ataque de pobladores locales. El mensaje, grabado de forma concisa pero clara, parecía ser tanto un testimonio como una advertencia para quien encontrara la piedra en el futuro. El hallazgo planteaba una posibilidad sorprendente: que exploradores escandinavos hubieran penetrado profundamente en el interior de Norteamérica, a más de 1000 kilómetros de la costa, mucho antes de la llegada de los europeos en la Edad Moderna. De ser auténtica, la piedra no solo ampliaría el alcance conocido de los viajes vikingos, sino que reescribiría una parte clave de la historia de la exploración. El hallazgo desató una polémica que, más de un siglo después, sigue sin resolverse. Desde el principio, filólogos y arqueólogos se dividieron en bandos opuestos. Quienes defendían su autenticidad señalaban que algunas de las formas lingüísticas y ciertas grafías coincidían con variantes documentadas del nórdico medieval, lo que hacía improbable que un granjero de finales del siglo XIX pudiera inventarlas con precisión. Los detractores, en cambio, argumentaban que el texto contenía giros y palabras que parecían sacados del sueco moderno, así como runas cuya forma encajaba mejor con modelos usados siglos después del supuesto grabado. A lo largo del tiempo, se han aplicado métodos más sofisticados para examinar la piedra. Se han estudiado la pátina y el desgaste de las tallas, así como la mineralización en las ranuras, buscando determinar si la inscripción fue hecha hace más de 600 años o apenas unas décadas antes de su hallazgo. Los resultados, sin embargo, han sido ambiguos. Algunos análisis sugieren una antigüedad considerable,
mientras que otros apuntan a un origen más reciente. La falta de un contexto arqueológico claro, no apareció en un estrato sellado ni junto a otros objetos de la misma época, ha impedido zanjar el debate. Si la piedra es auténtica, representaría la prueba más sólida de que exploradores escandinavos no solo llegaron a las costas de América del Norte, sino que penetraron profundamente en su interior. Si es falsa, estaríamos ante una de las falsificaciones más ingeniosas y duraderas de la arqueología americana. Hoy, la piedra rúnica de Kensington se exhibe en el Runestone Museum de Minnesota, protegida tras una vitrina. Allí, sigue fascinando a visitantes de todo el mundo, atrapada entre la historia y la leyenda. En la primavera de 1974, un grupo de campesinos excavaba un pozo en la aldea de Xiyang, en la provincia china de Shanxi, cuando sus herramientas golpearon algo duro bajo la tierra. Al retirar el sedimento, encontraron fragmentos de figuras de arcilla pintada. A medida que continuaron cavando, los restos comenzaron a revelar cabezas, torsos y extremidades humanas esculpidas con asombroso realismo. Pronto quedó claro que no se trataba de simples estatuillas, sino de figuras humanas a tamaño real, dispuestas en perfecta formación militar. Sin saberlo, habían desenterrado uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX, el ejército de terracota del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Este ejército, enterrado hace más de 2200 años, fue creado con un propósito ceremonial y simbólico: proteger al emperador en la otra vida como lo había hecho su ejército en vida. Miles de soldados de arcilla, junto con arqueros, lanceros, oficiales, aurigas y caballos, se alineaban en fosos cuidadosamente diseñados, listos para una batalla eterna. Cada figura presenta rasgos únicos, distintos peinados, armaduras, expresiones faciales y posturas, como si cada soldado hubiera sido modelado a partir de un individuo real. En su origen, todas las figuras estaban pintadas con vivos pigmentos que resaltaban sus ropajes, armas y rasgos, pero el paso del tiempo y la exposición al aire hicieron que casi toda esa policromía se perdiera. Aún así, incluso sin su color original, el nivel de detalle y realismo sigue asombrando a arqueólogos y visitantes de todo el mundo. Las excavaciones iniciales revelaron 3 fosos principales, cada uno con miles de figuras alineadas en formación de batalla. El foso más grande, de más de 200 metros de largo, contiene la infantería y la caballería dispuestas como si estuvieran listas para marchar. Otro foso alberga unidades de élite y carros de guerra, mientras que el tercero parece representar una guardia de honor destinada a escoltar al emperador. Las armas halladas junto a las figuras, espadas, lanzas, ballestas, no eran simples reproducciones, estaban fabricadas en bronce y conservaban un afilado sorprendente gracias a técnicas de aleación avanzadas para la época. Pero estos fosos son solo una parte del gigantesco complejo funerario. A 1,5 kilómetros se alza un túmulo artificial que cubre la tumba central de Qin Shi Huang. Las crónicas antiguas describen su interior como una recreación en miniatura del imperio. Palacios, torres, murallas y ríos de mercurio que representaban mares y corrientes, todo dispuesto para que el emperador reinara eternamente. Estudios recientes con sensores han detectado concentraciones anormales de mercurio en el subsuelo, lo que respalda, al menos en parte, la veracidad de esas antiguas descripciones. Por temor a dañar el contenido y por la dificultad de conservar los materiales, especialmente la pintura original que se degrada al entrar en contacto con el aire, la tumba central permanece sellada, intacta, desde hace más de 2 milenios. Cada campaña de excavación en los fosos periféricos sigue aportando nuevas piezas y detalles, ampliando nuestra comprensión de la logística, la artesanía y la organización militar de la China
de finales del siglo III a.C. El ejército de terracota, inmóvil y silencioso, sigue custodiando los secretos de su señor. Es, al mismo tiempo, un monumento al poder absoluto de un hombre y un recordatorio del talento artístico y técnico de una civilización que buscó la eternidad en la arcilla. A lo largo de estas 13 historias, hemos viajado por milenios y continentes, explorando los enigmas que la humanidad ha dejado como huella. Ciudades desaparecidas, reinas sin tumba, expediciones imposibles, artefactos que desafían toda explicación y monumentos destinados a la eternidad. Cada uno de estos relatos nos recuerda que el pasado aún guarda secretos y que, por más que creamos conocer nuestra historia, siempre hay páginas por descubrir. Si alguna de estas historias ha despertado tu curiosidad, comparte en los comentarios cuál ha sido tu favorita. Y si quieres seguir explorando los misterios que el tiempo se resiste a revelar, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje al corazón de lo desconocido. El pasado todavía tiene mucho que contarnos, solo hay que estar dispuesto a escucharlo.